Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen algunas variantes sobre el drama griego del que está pendiente toda Europa y bastante más que Europa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Grecia es un laboratorio de lo que es la aplicación de los paquetazos neoliberales y además porque Europa quiere, porque no se puede dar otro lujo, que Grecia siga dentro de la zona euro. Pero quiere que siga dentro de la zona euro a costa de que el pueblo griego pague todo lo que los tecnócratas antipatrias, como lo he dicho, lo hicieron tantos en América Latina, mantengan una doctrina y unas leyes de juego que ponen por encima el capital y muy por debajo el ser humano. Esto parece un lugar común, pero es una desfachatez que el pueblo griego esté sometido a esto. Y lo único que no quiere nadie es que Grecia entre en default, la tecnología de los tecnócratas del paquetazo neoliberal, pero está así, al borde del precipicio, la soplan y se caen. El pueblo griego está hasta el gorro de esta doctrina neoliberal y se siente estafado y está en su derecho. Como se sintió estafado el pueblo venezolano y produjo aquel legendario Caracazo contra una intención similar a esta. Y ahí vinieron los cambios. Aquello generó la primera de las etapas de la reacción en cadena que transformó después, dio la justificación histórica para la hermosa, la envidiable reacción patriótica que vino después. Tuvimos nuestros muertos. Grecia todavía no está en ese nivel. Pero en realidad, aquí lo que está en juego es, ¿se puede seguir jugando con la calidad de vida de los pueblos por defender determinadas doctrinas? ¿La unidad vale la pena sacrificando a un pueblo entero? Hay lecturas un poco más sofisticadas, pero para el hombre de la calle no pasan por ahí. El que tiene que llenar la olla, el que tiene que pagar su renta, su alquiler, no lo ve así. La histórica Plaza Sintagma, la gente harta del neoliberalismo y sus consecuencias, y el viejo Parlamento griego. Los primeros sondeos del referéndum en Grecia dan la victoria al sí. Irán a las urnas para votar si quieren o no llegar a un acuerdo económico con la Unión Europea. Las primeras encuestas nacionales realizadas apuntan a que Grecia estaría por el sí. Pero Grecia no pagará el crédito del Fondo Monetario el 30 de junio. Πρέπει να τερματιστεί αυτό το πράγμα. Έχει υποφέρει πάρα πολύ ο ελληνικός λαός. Μας είπε να μην προτιμήσουμε την αυτοκτονία επειδή φοβόμαστε το θάνατο. Δηλαδή, μας ετοιμάζει το θάνατο. Μην αυτοκτονήσετε, θα σας καθαρίσουμε εμείς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, του το κάνουμε δώρο να το κανονίσει για τον εαυτό του. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα κόλπο, πώς να το πω. Είναι προπαγάνδα. Ο κόσμος φαίνεται τη δύναμη του κόσμου, φαίνεται τι θέλει. Nikos decía, hemos venido aquí porque queremos decirle al gobierno y al conjunto de Europa que el gobierno no debe marchar. La austeridad no la queremos. Juncker nos dijo que podíamos elegir entre el suicidio por medio o la muerte. Estamos preparando nuestra muerte al decirle que no nos comprometemos al suicidio. ¿Vamos a matar nosotros mismos? No. Todo esto es parte de un truco. ¿Cómo podemos decirlo? Es propaganda. El poder del pueblo es obvio. Y también es obvio lo que no quieren. Estamos luchando por un futuro mejor.
El mensaje que quiero enviar es que hay que dejar una herencia a nuestros hijos, la dignidad y la libertad. Y creo que estas medidas deben ser el mensaje para que vean que somos capaces de hacerlo. Todo el mundo movilizado en Atenas y todo el mundo indignado. Bueno, la gente que le está mandando un mensaje al Parlamento en el sentido de que no quieren ya vender su independencia por salvar una deuda, dicen a su manera el mensaje. Las cosas no pueden ir peor para los pobres, para los ricos la cosa es posible, pero por eso están asustados por el referéndum, pero su miedo no es nuestro miedo. Mientras el pueblo griego reacciona, la canciller Angela Merkel se reunió hoy con los líderes de los grupos parlamentarios del Bundestag para consensuar una posición alemana en este último capítulo de la tragedia griega, y no fue difícil, pero tampoco nada fácil, dicen otros, lograr un acuerdo. Europa no puede renunciar a sus principios por Grecia, dijo ella en la sede de la Cancillería. Asimismo, recalcó que Alemania está más que dispuesta a retomar las negociaciones si el domingo gana el sí en el referéndum convocado por el primer ministro griego. Bueno, la gente, sobre todo la gente joven, decía, las cosas no pueden ir peor para los pobres y no tenemos miedo, no podemos seguir en esta. Otro, Yanis Protulatorios, decía, espero que la mayoría de los votos sean por el no y espero que sea muy grande. Luego vamos a tener que ser fuertes en la negociación. No will be very big, and then we'll have a strong base for the negotiation. Luego, Kyriakos Mitsotakis, un legislador de la Nueva Democracia, también declaraba para los medios internacionales y decía, vamos hacia un referéndum que tendrá lugar y estoy absolutamente convencido de que el pueblo griego votará en favor de Grecia para mantenerse dentro de la zona del euro. Grecia debe permanecer dentro de la zona del euro y mantiene su condición de miembro robusto de la Unión Europea. Varsitsiosis, de legislador de la Nueva Democracia, decía, todo el mundo dice que el programa expira el miércoles, pero no van a dejar solos a Grecia. Si Grecia grita que tiene que quedarse en la eurozona, tienen que oírla. En suma, como vimos, miles de griegos se reunieron para rechazar un rescate financiero y la papeleta estaba aquí jugándose el futuro, ¿no? El sí o el no del paquetazo neoliberal, una alternativa a la que se llegó y de la que dependía fundamentalmente cómo van a seguir adelante las cosas, si por la ortodoxia neoliberal que caracteriza a Europa o por la protesta social que dice basta, hasta aquí llegamos. La concentración en la céntrica Plaza Sintagma y frente a los ministerios importantes decía que esto comenzaba con la campaña del referéndum convocado para el domingo próximo por Tsipras para que el pueblo decida si acepta rechazar el programa de ajustes que los acreedores exigen a Grecia a cambio de extender el drama del programa de asistencia financiera. En respaldo a la oposición del Premier, que ha pedido un voto por el no, los asistentes optaron por ignorar las draconianas restricciones bancarias y se concentraron hoy con vigor y volvieron a exigir el fin de las políticas de austeridad y estar en pro de la autodeterminación del pueblo griego, que siente que económicamente lo han entregado a la banca internacional. A diferencia de otras manifestaciones, sobre todo las del Partido Comunista, donde se exigía incluso la salida de la zona euro, esta abogaba por la permanencia en el euro, pero dentro de una Europa diferente. Difícil opción. Ni un paso atrás, no al terrorismo de la Unión Europea. Pueblos de Europa todos unidos. El domingo tomamos el futuro en nuestras manos
Eran algunos de los eslogans y las pancartas. La gente trataba de conseguir dinero en los cajeros automáticos, previendo lo que se les viene, pero no entregaban más de 60 euros por persona. Entre ellos estaba el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la canciller alemana Angela Merkel, en referencia a los que opinaban sobre la tragedia griega, quienes recomendaron más o menos abiertamente votar por el sí como única manera de alcanzar todavía un acuerdo entre la Unión Europea y Grecia. Es una provocación, son unos tramposos, decían jubilados, al ser preguntado cómo se toma la recomendación europea. El pueblo tiene que dar un rotundo no a este tipo de capitalismo negro. Esto tiene que acabar de una vez, añadía otro en sus declaraciones. Luchamos por el euro, luchamos por la democracia, luchamos por nuestras vidas, luchamos por nuestros hijos. Por eso, este domingo votaremos no, apunta Cosas, de 45 años, y luego su padre hacía otro tanto. Para Jonathan, un abogado especializado en deuda financiera, dijo, esto constituye una oportunidad para demostrar que Europa puede ser una Europa de los pueblos y no una Europa de los bancos, porque aquí los únicos que salen privilegiados son los bancos y no los que hemos trabajado toda la vida. Europa puede ser una Europa de los pueblos y no de los bancos, lo repetía, y hay que transmitir esa idea a los líderes de la eurozona. El pueblo griego será el bastión necesario para salvar a Europa, porque luego vendrán España, Portugal, Francia, ¿por qué no Alemania? Si no cambia Europa, la eurozona está muerta, decían muchos de los voceros de la protesta. Dijeron que hoy iban a pagar las pensiones, pero estoy aquí y sigo esperando. Κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Εξάλλου εκεί δεν μας οθούν να εκνευριστούμε και να κάνουμε λάθη. Μία ψυχραιμία χρειάζεται και τελείωσε. Δεν έχω αγχωθεί και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Otra decía, nos dijeron que el día 29 vamos a recibir el pago. ¿Por qué debía yo estar aquí? ¿Qué necesidad de llegar a esto? Y luego Thanasis Cleretis decía, estoy aquí para recibir mi pensión. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo aquí? Mirando el banco, que además está cerrado. Trataban de hacerle los pagos a través de las máquinas automáticas y la gente que trataba de conseguir efectivo no recibía más de 60 euros. Mientras tanto, en París, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente francés, François Hollande. Nous savons qu'il y a encore quelques heures avant que la négociation soit définitivement close. Quedan unas pocas horas antes de que la negociación se cierre definitivamente, en particular para la prolongación del programa de ayuda a Grecia. Me gustaría, si los griegos y su gobierno lo deciden, que se reanuden las conversaciones, pero son ellos y solo ellos los que pueden decidir. Francia está disponible, que era el motivo de la reunión de esta mañana, y estará siempre disponible para el diálogo, para reanudar hoy o mañana un acuerdo todavía posible. Mañana dependerán de la respuesta de los griegos en el referéndum que está siendo enfrentado en la actualidad. Puisse reprendre demain. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité toujours d'un accord. Demain, ça dépendra de la réponse des Grecs au référendum qui leur est proposé. Desfilaban los personajes por el Elíseo y al mismo tiempo en Bruselas hablaban de manera muy contundente las personalidades de mayor peso. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mandó una de las frases del día. Dijo, esto no es un juego de mentira en el póker. No hay un ganador y otro pierde. Vean la asistencia que había, ¿no? El drama está en pleno desarrollo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Commission press room. Ce n'est pas un jeu de poker menteur. Il n'y en a pas un qui gagne
et un autre qui perd. Soit on est tous gagnants. Luego de la metáfora del póker dije, o todos somos ganadores o todos somos perdedores. Estoy profundamente apenado y entristecido por el espectáculo que Europa dio el sábado pasado. En una sola noche, la conciencia europea ha dado un duro golpe y el Fondo de Comercio se ha evaporado un poco. La conscience européenne a pris un sacré coup. La bonne volonté s'est quelque peu évaporée. Y luego dijo, jugar una democracia contra 18 personas no es una actitud apropiada para una gran nación como la nación griega. Convient à la grande nation grecque. Y luego remachó el tema, dice, he hecho todo, otros han tratado de hacer todo lo posible y no nos merecen todas las críticas que se han amontonado sobre nosotros, no nos merecemos esas críticas, ni el presidente del Eurogrupo, ni yo, ni el señor Dijsselbloem. Nous ne méritons pas toutes ces critiques, ni moi-même, ni le président de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem. Luego, ante otra pregunta, dijo, este es sin duda un paquete exigente y exhaustivo, paquetazo económico, ¿no? Otro más para Grecia, pero es un paquete justo. Luego dijo algo para algunos más o menos alentador. There are no wage cuts in this package, and nobody is allowed to give the impression that there are wage cuts. No hay recortes salariales en este paquete, nadie está autorizado a dar la impresión de que hay recortes salariales en este paquete, no hay recortes de pensiones en este paquete, no hay recortes de pensiones en este paquete, lo dijo una vez más, y de hecho se trata de un paquete que crea la equidad social, más crecimiento y una administración más pública, más moderna y transparente, pero nunca salió del concepto del paquetazo. Vean las caras de los colegas, ¿no? Todo ciudadano merece toda la historia y toda la verdad, y tienen que saber que de nuestra parte la puerta sigue abierta. On our side, the door is still open. Y luego dijo, es hora de que los líderes políticos de Grecia puedan demostrar su responsabilidad para decirle a su gente lo que realmente está en juego. Y esto no va a ser fácil, pero es necesario. Otros lo hicieron los irlandeses, lo hicieron los portugueses, lo hicieron los españoles, los letones, otros. Es el momento de la verdad. The Spaniards, the Latvians, others. It is a moment of truth. Como ven, no había unas caras muy alegres. Yo simplemente quiero decir que fuera de Grecia tenemos que saber que el mensaje de un no sería un mensaje desastroso para el futuro. Por lo tanto, le pido al pueblo griego votar sí, independientemente de lo que la pregunta signifique para ellos. Indépendamment de la question qui le reposait. Y luego, en el mismo tono, aburrido, cansón, pero tan dramático para los griegos, digo, yo le diría a los griegos que profundamente los quiero. No deben cometer suicidio porque están asustados por la muerte. No debemos cometer suicidio porque tenemos miedo a la muerte. Grecia debe estar en Europa y Europa con Grecia. Bueno, en Berlín todo el mundo decía que van a decir los pesos pesados, ¿no? Y la canciller alemana Angela Merkel, por supuesto, se pronunció. Como siempre, paso ágil, decidido. Es la única economía que no tiene grandes problemas en este momento y tiene la estatura para hablar. El ministro de Finanzas informó sobre las negociaciones en el grupo del euro y dejó claro una vez más que el gobierno griego recibió una oferta extraordinariamente generosa. A medida que iban traduciendo, hacía pausas y digo, esta generosa oferta fue nuestra contribución a un compromiso. Por lo tanto, hay que decir que la voluntad de un compromiso en el lado griego no estaba allí.
Y luego agregó, hoy estamos viendo que Europa está más robusta de lo que hubiera sido un caso como este hace 5 años. Y a continuación agregó, hemos dejado claro hoy que si el gobierno griego busca más conversaciones después del referéndum, no vamos, por supuesto, a decir que no a este tipo de negociaciones. Viceministro de Economía, Sigmar Gabriel, contribuyó. El gobierno griego no continuó negociando estas ofertas de largo alcance y en su lugar optó por un cambio diferente, ya que no quería colocar su propio programa de reformas por un posible programa de terceros en la ayuda. Quería conseguir ayuda, pero no estaba dispuesto a aceptar las reformas necesarias para recibirla. Luego dijo, estoy firmemente convencido de que la zona euro en su conjunto estaría en peligro si hubiéramos sucumbido a esta presión. Al final la zona euro en su conjunto sería inestable y podría fallar, y lo haría también Grecia. Y luego dijo, con esa frialdad de los tecnócratas, si en nuestra opinión no al referéndum, lo que significa que voten en contra de las ofertas, entonces creo que nadie debe pensar que se continuarán las negociaciones. Esto sería un claro voto en contra de permanecer en el euro por parte de Grecia, lo cual volvió a hacer sonar los sismógrafos, ¿no? Como se ve, frío, tajante, pero de consecuencias gravísimas para todo un país y lo que pueda venir después como efecto en cadena, ¿no?, si Grecia se sale del euro. ¿Cómo andaban las cosas en Madrid? Luis de Guindos. Acompañada de la viceprimer ministro Soraya Sáenz de Santamaría. El principal plan de contingencia que tiene España es haber hecho las reformas y ser la economía que ha tenido un giro más intenso del conjunto de las economías de la Unión, de las grandes economías de la Unión Monetaria, ¿no? Ahí es donde está nuestro plan de contingencia, ahí es donde está de verdad nuestro cortafuegos. Es la posición de nuestros bancos, nuestra posición fiscal, el crecimiento económico, la competitividad de la economía española, la evolución de la economía española. Las reformas son fundamentales. Es que el margen para negociar es mucho más fácil o se ve con mucha mayor posibilidades de actuación futura si se lograra un acuerdo antes de que este programa expirara. Después todo se hace mucho más complejo porque, como saben ustedes, pues hay normas, hay parlamentos nacionales, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ahora... Más allá de los Pirineos también había otras opiniones. Guindos dice que España está blindada frente a la crisis griega porque ellos hicieron bien las cosas. Y el titular de Economía ha explicado en declaraciones que la mejor situación de la banca española, la reducción del déficit público de un sector exterior creciendo, han sido las cuestiones que blindan a España en un proceso de contagio que puede llegar a cosas graves. Eso no tenga usted la más mínima duda que se han llevado el dinero. Yo siempre decía, he dicho en muchas ocasiones, también hemos reducido el déficit público y España es una economía competitiva. Muchas veces se olvida. En primer lugar, Grecia sigue siendo parte de la zona euro y todos deseamos que continúe siendo parte de la zona euro. Es decir, aburrido como de costumbre, hablando por la nariz como de costumbre. Y hablando de estas cosas, del otro lado de los Pirineos, Sarkozy también quería decir lo suyo, pero por lo que respecta a Luis de Guindos, que es el que la tiene más cómoda ahora porque ha hecho una buena gestión, el titular de Economía ha explicado que la mejor situación de la banca española es la reducción del déficit público y con un sector exterior creciendo. Estas han sido las cuestiones que blindan a España en un proceso de contagio que podía llegar desde afuera. En ese sentido, manifestó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son fundamentales para obtener estos efectos, aunque si esta situación se hubiese dado en el año 2011, el contagio sí habría sido de otra magnitud completamente diferente
a lo que ocurrirá ahora en España, donde, como vemos en la Bolsa de Madrid, todo el mundo estaba muy tranquilo. La situación de España es muy distinta a otros países, pues la economía que más crece es la española. La situación de los bancos no tiene nada que ver como hace 3 años, y el déficit fiscal tampoco. Mientras tanto, aparece Sarkozy, líder francés de la oposición y expresidente. Trata de rescatar algún capital político que le pueda servir para relanzarse. Y como le preguntaron de los temas de actualidad, dijo: la pregunta de hoy es si el grupo del euro cede al chantaje de Tsipras, entonces lo que le queda de credibilidad del grupo euro, ¿qué es? Los españoles pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos y pueden estar tranquilos, entre otras razones, porque a lo largo de los últimos años, pues los españoles, con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo y con su comprensión, pues muchos han apoyado las reformas que se han llevado a cabo y son los que dan lugar a que en este momento en España podamos estar tranquilos. Como presidente del Partido de los Republicanos. Por lo que respecta... Muy solidaria. Y Europa quiere seguir siendo solidaria, pero Grecia tiene que cumplir las normas. No puede ser que el Eurogrupo, formado por 19 países, tengan 18 que estén obligados a cumplir las normas y uno que no cumpla las normas, al que haya que prestarle dinero a 30 años vista sin cumplir con sus obligaciones. Así no puede funcionar ninguna organización, ni la Unión Europea, ni un Estado, ni una empresa, ni una compañía, ni una familia, ni nadie. Pues es crear 3 grupos de trabajo. Y la cuestión aujourd'hui. La pregunta hoy es si el grupo del euro cede al chantaje de Tsipras, ¿qué es lo que le queda de credibilidad al grupo euro? La pregunta no es cómo rescatar a Grecia, la Grecia de Tsipras que se hunde, sino cuál es la forma de proteger la credibilidad del grupo del euro. La credibilidad del Eurogrupo. Uno de los grandes problemas que tendremos que afrontar. Tsipras es rebelde, no maneja nuestro catecismo neoliberal, le fueron mal las cosas y ahora arréglate como puedas. Europa no se puede ir por el mismo camino que tu querida Grecia. Interesante, ¿no? Realpolitik, le llaman a eso en Francia. Nosotros hicimos las cosas bien, tenemos las cuentas claritas y los griegos, bueno, los griegos que se las arreglen, ese es el problema de Tsipras. Somos toda Europa, ¿no? Esta es la realidad. Un breve corte y volvemos con más realidades en pleno desarrollo. No se la pierdan, ya volvemos. Una ventana para el contacto directo con el pueblo. Llamo a las mujeres, a la clase obrera, a los profesionales, a los empresarios patriotas. Llamo a la juventud patriota de Venezuela, a los consejos comunales, a las comunas, a las VT, a prepararnos para una gran victoria política. Con amplia cobertura informativa. Venezolana de televisión, por Telesur, las redes sociales, puede escuchar en la radio, por donde nos busque nos encuentra. A mí me gustan mucho los días martes. No sé por qué será. Secciones que reflejan la consolidación de la revolución. Si usted ama a Chávez, demuestre su compromiso todos los días a trabajar, a amar, a estudiar, a luchar y a triunfar. Contacto con Maduro, el programa del presidente obrero. Todos los martes a las 7 en punto de la noche. Más BTV, más revolución. El Papa Francisco, una voz por la justicia y la paz. Por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Y al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Descartamos toda una generación. Y por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. ¿Me voy o no voy? No, señor.
señor, tú te levantas, mira que cada voto cuenta. Pero yo tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar. No. ¿En dónde votas tu papá? En el Carrizo Viejo. Oye, loco, te va a botar la luna, compadre. De la luna, voy. ¡No me ha actualizado! ¿Y qué estás esperando? Tenemos un centro a Patemingo. 1.568 puntos de actualización en todo el país. CNE, Garantía de Paz. José Gregorio Hernández, médico con gran vocación religiosa y humildad. Nació en Isnotú, Estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se mudó a Caracas para graduarse de bachiller en filosofía e ingresó en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de médico en 1888. Desde hace varios años se le atribuyen milagros y curaciones. En 1986, el Papa Juan Pablo II le confirió el título de El Venerable. Hoy, a 96 años de su muerte, el doctor José Gregorio Hernández es un símbolo de identidad religiosa y cultural de nuestro pueblo. Un pueblo que espera cada día la canonización del siervo de Dios. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Para variar, vamos a cambiar la pauta sobre la marcha. Tenemos esa flexibilidad porque aquí no hay teleprompter, no lo usamos, ni libreto, ¿no? Y al fin y al cabo uno es el productor y puede tener esa flexibilidad. Porque quería hacerles un comentario de algo que es tan asqueroso que no termina de generar indignación. Es la actitud de este miserable jugador chileno, Jara, el del dedo en los glúteos, del jugador uruguayo, ¿no? Bueno, este personaje tiene una historia lamentable, ¿no? Pero hay gente decente en el resto del mundo, ¿no? Y no hay ningún honor en lograr una victoria sacando al enemigo. Para él son enemigos, no contrincantes deportistas, por lo visto, porque si baja a esos niveles coprófagos, no hay adjetivo para este miserable, ¿no? El mundo sigue escandalizado. Y estaba viendo la prensa europea. Die Welt, por ejemplo, el diario más leído de Europa, pone a este miserable chileno como el ejemplo de la inmundicia, ¿no? Y dice que su propio equipo, dice, todavía nos queda un año de contrato con él, pero estaremos muy felices si algún equipo se lo quiere llevar. Un tipo así no merece estar en un equipo como este. Bueno, esto ha escapado a... Hemos visto cosas raras, pero esto pasa todos los límites. Y siempre recordamos, no se puede generalizar, ¿no? Pero si esta es la manera en que se entiende el honor en el deporte, pobre Chile, ¿no? En Venezuela, una época en que había muchos estafadores que se valían de la buena fe de los ancianos y eso, y con cierta frecuencia eran chilenos. Mire, yo tengo estos dólares, quiero cambiar y no puedo porque no tengo el documento. Bueno, la estafa, la falta de moral en Caracas se transformó en un sinónimo que le llamaban el paquete chileno. Este gusano de Jara ha vuelto a hacer que los caraqueños recordáramos el paquete chileno. ¡Qué vergüenza! ¿Y eso para qué? Para sacar de juego a Uruguay. Mire, Uruguay tiene 3.400.000 habitantes. Solo la capital de Chile duplica eso. Es el país más pequeño y es el país con el menor número de habitantes de todo el continente. Ahora, ¿qué le molesta a estos chilenos? Que Uruguay, siendo lo que es, tiene 15 Copas de América y ellos quieren lograr una, aunque sea por la vía de la inmundicia. No hay honor en eso. Y Uruguay tiene 4 mundiales. Claro, ni soñar con eso. Pero claro, cada quien muestra de qué materia prima está hecho.
El problema es que ahora hay cámaras, satélites, y todo el mundo está hablando del honor del deporte chileno. Dejemos eso, limpiémonos las manos, hagamos gárgaras y vamos a hablar de cosas decentes. Cancillería China. Aquí China tuvo que entrar en lisa, incluso en el tema de Grecia, ¿no? Y por supuesto en la rueda de prensa diaria, que es seguida por todo el mundo, apareció el tema. China defiende que Grecia permanezca en la eurozona y pide acuerdo con los acreedores y que sea lo antes posible. Y cuando esta dama habla, como vocera de la Cancillería, habla por 3 millones de personas. Queremos que Grecia permanezca en la eurozona, ha defendido el jefe del Ejecutivo chino durante su intervención ante la cumbre empresarial Unión Europea-China, de la que habla la vocera de la Cancillería. China quiere ver una Europa próspera, una Unión Europea unida y un euro fuerte. Li ha instado al gobierno griego y a los acreedores a buscar un acuerdo lo antes posible y ha asegurado que China está dispuesta a jugar un papel constructivo. Mientras tanto, como corresponde en Washington, el vocero de la Casa Blanca, Joshua Ernst, dice: esta mañana el presidente tuvo la oportunidad de llamar por teléfono al presidente Hollande de Francia para discutir el tema. ¿Cuál es el tema? El papelonazo de que Estados Unidos, con la anuencia de la Casa Blanca, estos caraduras, estuvieran espiando a su aliado en 2 guerras mundiales y a su aliado incluso en la independencia. Cosas veredes, Sancho, hablando de hipócritas y sucios. Esta mañana el presidente tuvo la oportunidad de llamar por teléfono al presidente Hollande de Francia para discutir este tema. El presidente reiteró al presidente Hollande algo que hemos indicado en el pasado, que es importante que las partes se sienten alrededor de la mesa de negociaciones para desarrollar un paquete de reformas y la financiación, ya se fue por Grecia, ¿no?, que permita a Grecia volver al crecimiento y la sostenibilidad de la deuda en la zona euro, y ese es el objetivo al que apuntamos. Por otra parte, dijo, bueno, obviamente tener un proceso democrático en Grecia tendrá que seguir, es necesario que así sea. Vean que no improvisa, el tema es baldosa floja, así que lee. Sigue sobre Grecia, dice, obviamente tenemos un proceso democrático en Grecia que tendrán que seguir. Creemos que es importante que todas las partes, incluso antes del referéndum, sigan participando en conversaciones constructivas. Mientras tanto, en Moscú, Walin, el gran canciller de muchas horas de vuelo, se reúne con Vladimir Putin. ¿Qué dice Vladimir Vladimirovich Putin? Nuestra política está dirigida a apoyar a Siria y al pueblo sirio. Y esa es nuestra línea y no ha cambiado. Такой организация, как так называемое исламское государство, все готовы внести свою лепту в борьбе с этим злом. Luego agregó: tenemos relaciones muy amables con todos los países en la zona, sin excepción. Nos dicen que todo el mundo está dispuesto a contribuir a la lucha con una organización, contra una organización como el Estado Islámico, denominado como la razón del mal, ¿no? Por lo tanto, Putin reafirma el apoyo de Rusia a las autoridades sirias y dice: nuestra política de apoyar a Siria y sus autoridades y su pueblo seguirá vigente. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Al-Mualim, dijo, canciller de Siria: estoy muy contento con la reunión de hoy y puedo decirlo abiertamente, tengo una promesa de Rusia que continuará su ayuda a Siria, política, económica y militarmente. Y Sergei Lavrov dijo: estamos seguros, eso es lo que el presidente Putin ha pedido, sobre la necesidad de que todos los países de la región formen parte de la solución a las disputas. Y en todos los casos los esfuerzos son dirigidos a la lucha contra la amenaza terrorista, que es una amenaza común para todo el mundo. Sobre los demás temas de la agenda podemos hallar una nueva etapa después, y hoy queremos continuar nuestros esfuerzos que llevamos a cabo meticulosamente y vamos a seguir para eso.
en alcanzar el consentimiento, puede no convertirse en una coalición en el sentido clásico de la palabra, pero coordinación de acciones entre todos los que luchan la amenaza terrorista es crucial. Hay que hacerle frente a la amenaza terrorista. Y luego, otra pregunta, el canciller ruso dijo, los jugadores externos deben evitar cualquier acción que no contribuyan a la creación de tales condiciones, que no contribuyen tampoco a una solución política. Todo lo que se dice con respecto a la idea de un cambio de régimen es muy arriesgado, contradice además el comunicado de Ginebra y está jugando por desgracia en manos de los extremistas, algo que todo el mundo quiere evitar. Pero el tema de fondo es que Lavrov garantiza que Rusia ayudará a fortalecer la capacidad militar de Siria y con eso se levantó la rueda de prensa conjunta. Mientras tanto, en referencia al Medio Oriente, el jefe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Investigación de los Dramas en Gaza, Gary McGowan, decía hoy, la información que se reunió en los puntos de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos por el Estado de Israel contra de los grupos armados palestinos, en algunos casos esto puede constituir crímenes de guerra. Nos preocupa que la impunidad prevalece en todos los ámbitos, hay violaciones claras al derecho internacional humanitario y al derecho internacional y a todos los derechos humanos. Y luego dice, está claro en el informe de los dirigentes israelíes que son los principales responsables de estos crímenes, de haber planeado deliberadamente una agresión bárbara. Lo dice Ibrahim Krahishi, embajador palestino al Consejo de Derechos Humanos. El informe también indica el fracaso de Israel, de una manera continua, en investigar estas violaciones masivas a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación, lo que equivale a crímenes contra la humanidad. Por su parte, el embajador israelí, porque aquí damos siempre las dos campanas, Eviatar Manor, dijo: un número sustancial de los dos casos han sido revisados, investigados y cerrados. Hay alrededor de 100 casos que aún están abiertos, crímenes de guerra presuntos, delitos muy graves. Yo creo que es justo que las investigaciones sean integrales ante las acusaciones que son graves y están siendo preparados también para que los argumentos de peso puedan asegurar, cuando sea necesario, el enjuiciamiento. Indictments are being prepared so that the indictments will also carry with them weight and assure prosecution. Robert Singer, secretario general del Congreso Judío Mundial, también salía a declarar. Por supuesto, automáticamente iba contra las decisiones investigadas por la ONU a través de sus comisiones sobre derechos humanos. Pero también lo pondremos acá. Ahí había muchos que decían, liberen a Gaza de Hamas. Por un lado, 16.500 misiles han sido lanzados desde Gaza hacia Israel. El reporte, la investigación, reporte parcial, es decir, campaña audiovisual en contra de lo que decide las Naciones Unidas como de costumbre cuando no es a favor de Israel. Robert Singer, judío, secretario general del Congreso Judío Mundial. El informe es parcial, el informe compara el Estado Democrático de Israel con Hamas, es inaceptable. El informe no se ocupa de muchos temas de las violaciones de los derechos humanos en el Oriente Medio. No se trata de que realmente ocurrió allí. El informe se ocupa de los ataques de miles de cohetes que cayeron desde Gaza en Israel. No, el informe definitivamente no es equilibrado y es absolutamente sesgado. Pero nuevamente Israel interfiere en una flotilla con ayuda humanitaria, por enésima vez. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, dice: este gran evento debe mover a la comunidad internacional, debe mover a aquellos que optan por el silencio
a la posición activa de las decisiones contra la ocupación ilegal de los territorios palestinos por Israel, denunciadas tanto en los tribunales locales como internacionales. Estas son las tomas nocturnas, donde Israel intercepta una vez más uno de los barcos de la flotilla humanitaria que llegaba con ayuda a Gaza, y lo hace en aguas internacionales. Recordemos que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, 40 kilómetros de largo por 14 de ancho. Vean qué linda toma de los helicópteros en la puesta de sol en el Mediterráneo, donde se hacinan 1.750.000 palestinos en condiciones de aislamiento total y que solamente tiene 3 puertas de entrada. El comando de la Armada de Israel ha interceptado en la madrugada del lunes en aguas internacionales uno de los 4 barcos que integraban la nueva flotilla humanitaria que pretende romper el bloqueo de Gaza. El pesquero sueco Marianne, a bordo del cual viajaban activistas no palestinos, sino pro-palestinos, estaba siendo conducido al puerto israelí de Ashdod, donde sus ocupantes serán interrogados antes de ser, obviamente, deportados. La versión de Palestina. هذا الحدث الكبير يجب أن يستدعي من المجتمع الدولي التحرك من مربع الصمت إلى مربع تفعيل القرارات ضد الاحتلال Wael Atallah dice: el destino de estas personas nos puso la plena responsabilidad de la seguridad de estos pasajeros, niños, caballeros, contra el estado de la ocupación y contra la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea y todas las organizaciones internacionales que mantienen la presión contra Israel para detener estas acciones bárbaras. Rami Abdo dijo: esta caravana es una iniciativa civil que llegó a ejecutar las decisiones internacionales. Decisiones internacionales que niegan el bloqueo israelí a Gaza, están contra él, y pidió que acabaran. Por lo tanto, la responsabilidad de hoy de la comunidad internacional es que debe tratar de lograr el fin del bloqueo y que mantenga a Israel responsable de su arrogancia y la piratería en medio del mar. Bueno, los palestinos ni siquiera pueden salir a pescar 3 millas fuera en sus propias aguas. Los tienen obligados ahí. No pueden salir a pescar más allá de las 3 millas. Hacen lo que les da la gana con ellos. Y también se sospecha que en esas aguas territoriales frente a la Franja de Gaza puede haber importantes yacimientos de petróleo y gas, por lo cual Israel los tiene bloqueados. No quiere que salgan, ni siquiera pueden salir unas millas al Mediterráneo para pescar, para sobrevivir. Y esto, desde luego, es el templo de la injusticia, el cuento de nunca acabar, ¿no? Siguen las denuncias. La nueva flotilla, la tercera de 2010, pretendía desembarcar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, sobre la que Israel mantiene el bloqueo naval y terrestre, y aéreo también, ¿no?, por fuerzas especiales israelíes que mataron a 10 ciudadanos turcos al asaltar hace 5 años en aguas internacionales una flotilla similar cuando se hallaba rumbo a Gaza. Las autoridades israelíes han precisado que al borde del Marian viajaban 18 activistas, entre ellos el expresidente de Túnez, Moncef Marzouki, y el diputado de la lista conjunta árabe del Parlamento israelí, Basel Gattas. El cónsul de España en Tel Aviv, Manuel Sánchez, confirmó que la eurodiputada española Ana Miranda figuraba entre los 18 activistas detenidos. Estamos pendientes de su llegada a puerto, que puede retrasarse hasta la noche del lunes como mínimo, para ofrecerle asistencia consular, dijo el diplomático. La flota pesquera de los palestinos no puede salir a nada, porque no le da la gana a los israelíes. Asesinado en un atentado el fiscal general de Egipto en El Cairo. Fiscal general de Egipto, Hisham Barakat, falleció como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado con coche bomba ocurrido en El Cairo, según la agencia oficial de noticias egipcia MENA. Al menos una decena de personas resultaron heridas en el ataque y la mayoría son miembros de su convoy. El atentado tuvo lugar en el barrio de Heliópolis, cerca de una academia militar, mientras que Barakat se dirigía a su lugar de trabajo. Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado la autoría de la acción de forma fiable. Sin embargo, el Ministerio de Información de Egipto atribuyó enseguida a través de un comunicado público la acción de los hermanos musulmanes, el movimiento islamista que gobernó el país durante un año
tras la revolución de 2011 y que está actualmente considerado como grupo terrorista por parte del Ejecutivo egipcio. Barak es la víctima mortal de mayor rango del gobierno desde el estallido de la violencia a manos de grupos armados de inspiración islamista que siguió al golpe de Estado contra el presidente Mohamed Morsi en verano de 2013 y del que le informáramos a ustedes oportunamente. Barakat es la víctima mortal de mayor rango del gobierno desde el estallido de violencia a manos de grupos armados, como dijimos. En septiembre de aquel mismo año se produjo un atentado, nos referimos a cuando mataron a Mohamed Morsi, también con coche bomba contra el entonces ministro del Interior Mohamed Ibrahim, que salió ileso. Vean cómo quedó el carro del fiscal general de Egipto y todos los que estaban cerca. Brutal la bomba. La mayoría de las víctimas de la insurgencia son miembros de la fuerza de seguridad. No obstante, el mes pasado la policía abortó un atentado contra el templo de Karnak. Ustedes saben que el templo de Karnak es una de las principales atracciones turísticas de Egipto y todo el mundo va de visita ahí. Todos los turistas que pueden lo hacen. Según fuentes del Ministerio del Interior, el coche bomba estaba aparcado en la calle y fue detonado por control remoto cuando pasó a su lado el vehículo del fiscal general. Daños materiales a los edificios colindantes dan la idea de la brutal explosión y una veintena de vehículos estacionados en la zona quedaron destruidos. Entre los heridos figuran varios civiles y 2 de los guardaespaldas de Barakat, que falleció a causa de una hemorragia interna tras ser sometido a una operación en el hospital Al-Nosha que acabábamos de ver. Esta no es la primera vez que el terrorismo sitúa en su punto de mira a un responsable del sistema judicial egipcio. En mayo, 3 jueces fueron asesinados cuando unos desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que circulaban por la ciudad de Al-Arish, situada al norte de la península del Sinaí, principal base de los movimientos yihadistas egipcios. Precisamente, el atentado llega tan solo unas horas después de que Wilayat Siná, provincia del Sinaí, la filial del Estado Islámico en Egipto, antes conocida como Ansar Bait al-Maqdis, colgara un video en internet del ataque contra los jueces. Este grupo terrorista lanzó una amenaza en mayo contra el Poder Judicial al que considera corresponsable de la ola represiva lanzada por las autoridades egipcias. Esto fue tras el golpe de Estado contra todos los grupos de la oposición, según el informe hecho público por la ONG egipcia Nadim Center. Y así las cosas, nos quedamos con los archivos de lo que representan las consecuencias de este brutal atentado. Bueno, hasta aquí hoy el dossier de esta fecha, sin novedad, Bravo Eco en Cuba. Y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio y en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Tsipras es rebelde, no maneja nuestro catecismo neoliberal, le fueron mal las cosas y ahora arréglate como puedas. Europa no se puede ir por el mismo camino que tu querida Grecia. Interesante, ¿no? Realpolitik, le llaman a eso en Francia. Nosotros hicimos las cosas bien, tenemos las cuentas claritas y los griegos, bueno,
Los griegos que se las arreglen, ese es el problema de Tsipras. Somos toda Europa, ¿no? Esta es la realidad. Un breve corte y volvemos con más realidades en pleno desarrollo. No se la pierdan, ya volvemos. Una ventana para el contacto directo con el pueblo. Llamo a las mujeres, a la clase obrera, a los profesionales, a los empresarios patriotas. Llamo a la juventud patriota de Venezuela, a los consejos comunales, a las comunas, a las VT, a prepararnos para una gran victoria política. Con amplia cobertura informativa. Venezolana de televisión, por Telesur, las redes sociales, puede escuchar en la radio, por donde nos busque nos encuentra. A mí me gustan mucho los días martes. No sé por qué será. Secciones que reflejan la consolidación de la revolución. Si usted ama a Chávez, demuestre su compromiso todos los días, a trabajar, a amar, a estudiar, a luchar y a triunfar. Contacto con Maduro, el programa del presidente obrero. Todos los martes a las 7 en punto de la noche. Más BTV, más revolución. El Papa Francisco, una voz por la justicia y la paz. Por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Y al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Descartamos toda una generación. Y por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. No, señor, tú te levantas. Mira que cada voto cuenta. Pero tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar. No. ¿En dónde votas tu papá? En el Carrizo Viejo. Oye, loco, te va a botar la luna, compadre. De la luna, voy. ¡No me ha actualizado! ¿Y qué estás esperando? Tenemos un centro Apatemingo. 1568 puntos de actualización en todo el país. CNE, Garantía de Paz. José Gregorio Hernández, médico con gran vocación religiosa y humildad. Nació en Isnotubo, Estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se mudó a Caracas para graduarse de bachiller en filosofía e ingresó en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de médico en 1888. Desde hace varios años se le atribuyen milagros y curaciones. En 1986, el Papa Juan Pablo II le confirió el título de El Venerable. Hoy, a 96 años de su muerte, el doctor José Gregorio Hernández es un símbolo de identidad religiosa y cultural de nuestro pueblo. Un pueblo que espera cada día la canonización del siervo de Dios. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Para variar, vamos a cambiar la pauta sobre la marcha. Tenemos esa flexibilidad porque aquí no hay teleprompter, no lo usamos, ni libreto, ¿no? Y al fin y al cabo uno es el productor y puede tener esa flexibilidad. Porque quería hacerles un comentario de algo que es tan asqueroso que no termina de generar indignación. Es la actitud de este miserable jugador chileno, Jara, el del dedo en los glúteos, del jugador uruguayo, ¿no? Bueno, este personaje tiene una historia lamentable, ¿no? Pero hay gente decente en el resto del mundo, ¿no? Y no hay ningún honor en lograr una victoria sacando al enemigo. Para él son enemigos, no contrincantes deportistas, por lo visto, porque si baja a esos niveles coprófagos, no hay adjetivo para este miserable, ¿no? El mundo sigue escandalizado. Y estaba viendo la prensa europea. Die Welt, por ejemplo,
el diario más leído de Europa, pone a este miserable chileno como el ejemplo de la inmundicia, ¿no? Y dice que su propio equipo, dice, todavía nos queda un año de contrato con él, pero estaremos muy felices si algún equipo se lo quiere llevar. Un tipo así no merece estar en un equipo como este. Bueno, esto ha escapado a... Hemos visto cosas raras, pero esto pasa todos los límites. Y siempre recordamos, no se puede generalizar, ¿no? Pero si esta es la manera en que se entiende el honor en el deporte, pobre Chile, ¿no? En Venezuela, una época en que había muchos estafadores que se valían de la buena fe de los ancianos y eso, y con cierta frecuencia eran chilenos. Mire, yo tengo estos dólares, quiero cambiar y no puedo porque no tengo el documento. Bueno, la estafa, la falta de moral en Caracas se transformó en un sinónimo que le llamaban el paquete chileno. Este gusano de Jara ha vuelto a hacer que los caraqueños recordáramos el paquete chileno. ¡Qué vergüenza! ¿Y eso para qué? Para sacar de juego a Uruguay. Mire, Uruguay tiene 3.400.000 habitantes. Solo la capital de Chile duplica eso. Es el país más pequeño y es el país con el menor número de habitantes de todo el continente. Ahora, ¿qué le molesta a estos chilenos? Que Uruguay, siendo lo que es, tiene 15 Copas de América y ellos quieren lograr una, aunque sea por la vía de la inmundicia. No hay honor en eso. Y Uruguay tiene 4 mundiales. Claro, ni soñar con eso. Pero claro, cada quien muestra de qué materia prima está hecho. El problema es que ahora hay cámaras, satélites, y todo el mundo está hablando del honor del deporte chileno. Dejemos eso, limpiémonos las manos, hagamos gárgaras y vamos a hablar de cosas decentes. Cancillería China. Aquí China tuvo que entrar en lisa, incluso en el tema de Grecia, ¿no? Y por supuesto en la rueda de prensa diaria, que es seguida por todo el mundo, apareció el tema. China defiende que Grecia permanezca en la eurozona y pide acuerdo con los acreedores y que sea lo antes posible. Y cuando esta dama habla, como vocera de la Cancillería, habla por 3 millones de personas. Queremos que Grecia permanezca en la eurozona, ha defendido el jefe del Ejecutivo chino durante su intervención ante la cumbre empresarial Unión Europea-China, de la que habla la vocera de la Cancillería. China quiere ver una Europa próspera, una Unión Europea unida y un euro fuerte. Li ha instado al gobierno griego y a los acreedores a buscar un acuerdo lo antes posible y ha asegurado que China está dispuesta a jugar un papel constructivo. Mientras tanto, como corresponde en Washington, el vocero de la Casa Blanca, Joshua Ernst, dice: esta mañana el presidente tuvo la oportunidad de llamar por teléfono al presidente Hollande de Francia para discutir el tema. ¿Cuál es el tema? El papelonazo de que Estados Unidos, con la anuencia de la Casa Blanca, estos caraduras, estuvieran espiando a su aliado para el domingo próximo por Tsipras, para que el pueblo decida si acepta rechazar el programa de ajustes que los acreedores exigen a Grecia a cambio de extender el drama del programa de asistencia financiera. En respaldo a la oposición del premier, que ha pedido un voto por el no, los asistentes optaron por ignorar las draconianas restricciones bancarias y se concentraron hoy con vigor y volvieron a exigir el fin de las políticas de austeridad y estar en pro de la autodeterminación del pueblo griego, que siente que económicamente lo han entregado a la banca internacional. A diferencia de otras manifestaciones, sobre todo las del Partido Comunista, donde se exigía incluso la salida de la zona euro, esta abogaba por la permanencia en el euro, pero dentro de una Europa diferente. Difícil opción. Ni un paso atrás, no al terrorismo de la Unión Europea. Pueblos de Europa todos unidos. El domingo tomamos el futuro en nuestras manos. Eran algunos de los eslogans. Y las pancartas. La gente trataba de conseguir dinero en los cajeros automáticos, previendo lo que se les viene, pero no entregaban más de 60 euros por persona.
Entre ellos estaba el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la canciller alemana Angela Merkel, en referencia a los que opinaban sobre la tragedia griega, quienes recomendaron más o menos abiertamente votar por el sí como única manera de alcanzar todavía un acuerdo entre la Unión Europea y Grecia. Es una provocación, son unos tramposos, decían jubilados, al ser preguntado cómo se toma la recomendación europea. El pueblo tiene que dar un rotundo no a este tipo de capitalismo negro. Esto tiene que acabar de una vez, añadía otro en sus declaraciones. Luchamos por el euro, luchamos por la democracia, luchamos por nuestras vidas, luchamos por nuestros hijos. Por eso, este domingo votaremos no, apunta Cosas, de 45 años, y luego su padre hacía otro tanto. Para Jonathan, un abogado especializado en deuda financiera, dijo, esto constituye una oportunidad para demostrar que Europa puede ser una Europa de los pueblos y no una Europa de los bancos, porque aquí los únicos que salen privilegiados son los bancos y no los que hemos trabajado toda la vida. Europa puede ser una Europa de los pueblos y no de los bancos, lo repetía, y hay que transmitir esa idea a los líderes de la eurozona. El pueblo griego será el bastión necesario para salvar a Europa, porque luego vendrán España, Portugal, Francia, ¿por qué no Alemania? Si no cambia Europa, la eurozona está muerta, decían muchos de los voceros de la protesta. Dijeron que hoy iban a pagar las pensiones, pero estoy aquí y sigo esperando. Κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Εξάλλου εκεί δεν μας οθούν να εκνευριστούμε και να κάνουμε λάθη. Μία ψυχραιμία χρειάζεται και τελείωσε. Δεν έχω αγχωθεί και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Otra decía, nos dijeron que el día 29 vamos a recibir el pago. ¿Por qué debía yo estar aquí? ¿Qué necesidad de llegar a esto? Y luego Thanasis Cleretis decía, estoy aquí para recibir mi pensión. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo aquí? Mirando el banco, que además está cerrado. Trataban de hacerle los pagos a través de las máquinas automáticas y la gente que trataba de conseguir efectivo no recibía más de 60 euros. Mientras tanto, en París, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente francés, François Hollande. Nous savons qu'il y a encore quelques heures avant que la négociation soit définitivement close. Quedan unas pocas horas antes de que la negociación se cierre definitivamente, en particular para la prolongación del programa de ayuda a Grecia. Me gustaría, si los griegos y su gobierno lo deciden, que se reanuden las conversaciones, pero son ellos y solo ellos los que pueden decidir. Francia está disponible, que era el motivo de la reunión de esta mañana, y estará siempre disponible para el diálogo, para reanudar hoy o mañana un acuerdo todavía posible. Mañana dependerán de la respuesta de los griegos en el referéndum que está siendo enfrentado en la actualidad. Puisse reprendre demain. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité toujours d'un accord. Demain, ça dépendra de la réponse des Grecs au référendum qui leur est proposé. Desfilaban los personajes por el Elíseo y al mismo tiempo en Bruselas hablaban de manera muy contundente las personalidades de mayor peso. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mandó una de las frases del día. Dijo, esto no es un juego de mentira en el póker. No hay un ganador y otro pierde. Vean la asistencia que había, ¿no? El drama está en pleno desarrollo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Commission press room. Ce n'est pas un jeu de poker menteur. Il n'y en a pas un qui gagne y un autre qui perd. Soit on est tous gagnants. Luego de la metáfora del póker dije, o todos somos ganadores o todos somos perdedores. Estoy profundamente apenado y entristecido por el espectáculo que Europa dio el sábado pasado. En una sola noche, la conciencia europea ha dado un duro golpe y el Fondo de Comercio se ha evaporado un poco. La conscience européenne a pris un sacré coup. La bonne volonté s'est quelque peu évaporée.
Y luego dijo, jugar una democracia contra 18 personas no es una actitud apropiada para una gran nación como la nación griega. Y luego remachó el tema, dice, he hecho todo, otros han tratado de hacer todo lo posible y no nos merecen todas las críticas que se han amontonado sobre nosotros, no nos merecemos esas críticas, ni el presidente del Eurogrupo, ni yo, ni el señor Dijsselbloem. Nous ne méritons pas toutes ces critiques, ni moi-même, ni le président de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem. Luego, ante otra pregunta, dijo, este es sin duda un paquete exigente y exhaustivo. Paquetazo económico, ¿no? Otro más para Grecia. Pero es un paquete justo. Luego dijo algo para algunos más o menos alentador. There are no wage cuts in this package, and nobody is allowed to give the impression that there are wage cuts. No hay recortes salariales en este paquete, nadie está autorizado a dar la impresión de que hay recortes salariales en este paquete, no hay recortes de pensiones en este paquete, no hay recortes de pensiones en este paquete, lo dijo una vez más, y de hecho se trata de un paquete que crea la equidad social, más crecimiento y una administración más pública, más moderna y transparente, pero nunca salió del concepto del paquetazo. Vean las caras de los colegas, ¿no? Todo ciudadano merece toda la historia y toda la verdad, y tienen que saber que de nuestra parte la puerta sigue abierta. On our side, the door is still open. Y luego dijo, es hora de que los líderes políticos de Grecia puedan demostrar su responsabilidad para decirle a su gente lo que realmente está en juego. Y esto no va a ser fácil, pero es necesario. Otros lo hicieron los irlandeses, lo hicieron los portugueses, lo hicieron los españoles, los letones, otros. Es el momento de la verdad. The Spaniards, the Latvians, others. It is a moment of truth. Como ven, no había unas caras muy alegres. Yo simplemente quiero decir que fuera de Grecia tenemos que saber que el mensaje de un no sería un mensaje desastroso para el futuro. Por lo tanto, le pido al pueblo griego votar sí, independientemente de lo que la pregunta signifique para ellos. Indépendamment de la question qui le reposait. Y luego en el mismo tono, aburrido, cansón, pero tan dramático para los griegos, digo, yo le diría a los griegos que profundamente los quiero. No deben cometer suicidio porque están asustados por la muerte. No debemos cometer suicidio porque tenemos miedo a la muerte. Grecia debe estar en Europa y Europa con Grecia. Bueno, en Berlín todo el mundo decía que van a decir los pesos pesados, ¿no? Y la canciller alemana Angela Merkel, por supuesto, se pronunció. Como siempre, paso ágil, decidido. Es la única economía que no tiene grandes problemas en este momento y tiene la estatura para hablar. El ministro de Finanzas informó sobre las negociaciones en el grupo del euro y dejó claro una vez más que el gobierno griego recibió una oferta extraordinariamente generosa. A medida que iban traduciendo, hacía pausas y digo, esta generosa oferta fue nuestra contribución a un compromiso. Por lo tanto, hay que decir que la voluntad de un compromiso en el lado griego no estaba allí. Y luego agregó, hoy estamos viendo que Europa está más robusta de lo que hubiera sido un caso como este hace 5 años. Y a continuación agregó, hemos dejado claro hoy que si el gobierno griego busca más conversaciones después del referéndum, no vamos, por supuesto, a decir que no a este tipo de negociaciones.
Viceministro de Economía, Sigmar Gabriel, contribuyó. El gobierno griego no continuó negociando estas ofertas de largo alcance y en su lugar optó por un cambio diferente, ya que no quería colocar su propio programa de reformas por un posible programa de terceros en la ayuda. Quería conseguir ayuda, pero no estaba dispuesto a aceptar las reformas necesarias para recibirla. Luego dijo, estoy firmemente convencido de que la zona euro en su conjunto estaría en peligro si hubiéramos sucumbido a esta presión. Al final la zona euro en su conjunto sería inestable y podría fallar, y lo haría también Grecia. Y luego dijo, con esa frialdad de los tecnócratas, si en nuestra opinión no al referéndum, lo que significa que voten en contra de las ofertas, entonces creo que nadie debe pensar que se continuarán las negociaciones. Esto sería un claro voto en contra de permanecer en el euro por parte de Grecia, lo cual volvió a hacer sonar los sismógrafos, ¿no? Como se ve, frío, tajante, pero de consecuencias gravísimas para todo un país y lo que pueda venir después como efecto en cadena, ¿no?, si Grecia se sale del euro. ¿Cómo andaban las cosas en Madrid? Luis de Guindos. Acompañada de la viceprimer ministro Soraya Sáenz de Santa María. El principal plan de contingencia que tiene España es haber hecho las reformas y ser la economía que ha tenido un giro más intenso del conjunto de las economías de la Unión, de las grandes economías de la Unión Monetaria, ¿no? Ahí es donde está nuestro plan de contingencia, ahí es donde está de verdad nuestro cortafuegos. Es la posición de nuestros bancos, nuestra posición fiscal, el crecimiento económico, la competitividad de la economía española, la evolución de la economía española. Las reformas son fundamentales. Es que el margen para negociar es mucho más fácil o se ve con mucha mayor posibilidades de actuación futura si se lograra un acuerdo antes de que este programa expirara. Después todo se hace mucho más complejo porque, como saben ustedes, pues hay normas, hay parlamentos nacionales, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ahora... Más allá de los Pirineos también había otras opiniones. Guindos dice que España está blindada frente a la crisis griega porque ellos hicieron bien las cosas. Y el titular de Economía ha explicado en declaraciones que la mejor situación de la banca española, la reducción del déficit público de un sector exterior creciendo, han sido las cuestiones que blindan a España en un proceso de contagio que puede llegar a cosas graves. Eso no tenga usted la más mínima duda que se han llevado el dinero. Yo siempre decía, he dicho en muchas ocasiones, también hemos reducido el déficit público y España es una economía competitiva. Muchas veces se olvida. En primer lugar, Grecia sigue siendo parte de la zona euro y todos deseamos que continúe siendo parte de la zona euro. Es decir, aburrido como de costumbre, hablando por la nariz como de costumbre. Y hablando de estas cosas, del otro lado de los Pirineos, Sarkozy también quería decir lo suyo, pero por lo que respecta a Luis de Guindos, que es el que la tiene más cómoda ahora porque ha hecho una buena gestión, el titular de Economía ha explicado que la mejor situación de la banca española es la reducción del déficit público y con un sector exterior creciendo. Estas han sido las cuestiones que blindan a España en un proceso de contagio que podía llegar desde afuera. En ese sentido, manifestó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son fundamentales para obtener estos efectos, aunque si esta situación se hubiese dado en el año 2011, el contagio sí habría sido de otra magnitud completamente diferente a lo que ocurrirá ahora en España, donde, como vemos en la Bolsa de Madrid, todo el mundo estaba muy tranquilo. La situación de España es muy distinta a otros países, pues la economía que más crece es la española. La situación de los bancos no tiene nada que ver como hace 3 años, y el déficit fiscal tampoco. Mientras tanto, aparece Sarkozy, líder francés de la oposición y expresidente,
trata de rescatar algún capital político que le pueda servir para relanzarse. Y como le preguntaron de los temas de actualidad, dijo, la pregunta de hoy es, si el grupo del euro cede al chantaje de Tsipras, entonces lo que le queda de credibilidad del grupo euro, ¿qué es? Los españoles pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos y pueden estar tranquilos, entre otras razones, porque a lo largo de los últimos años, pues los españoles, con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo y con su comprensión, pues muchos han apoyado las reformas que se han llevado a cabo y son los que dan lugar a que en este momento en España podamos estar tranquilos. Como presidente del Partido de los Republicanos. Por lo que respecta... Muy solidaria. Y Europa quiere seguir siendo solidaria, pero Grecia tiene que cumplir las normas. No puede ser que el Eurogrupo formado por 19 países tengan 18 que estén obligados a cumplir las normas y uno que no cumpla las normas, al que haya que prestarle dinero a 30 años vista sin cumplir con sus obligaciones. Así no puede funcionar ninguna organización, ni la Unión Europea, ni un Estado, ni una empresa, ni una compañía, ni una familia, ni nadie. Pues es crear 3 grupos de trabajo. Y la cuestión aujourd'hui. La pregunta hoy es, si el grupo del euro cede al chantaje de Tsipras, ¿qué es lo que le queda de credibilidad al grupo euro? La pregunta no es cómo rescatar a Grecia, la Grecia de Tsipras que se hunde, sino cuál es la forma de proteger la credibilidad del grupo del euro. La credibilidad del Eurogrupo. Uno de los grandes problemas que tendremos. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen algunas variantes sobre el drama griego, del que está pendiente toda Europa y bastante más que Europa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Grecia es un laboratorio de lo que es la aplicación de los paquetazos neoliberales y además porque Europa quiere, porque no se puede dar otro lujo, que Grecia siga dentro de la zona euro. Pero quiere que siga dentro de la zona euro a costa de que el pueblo griego pague todo lo que los tecnócratas antipatrias, como lo he dicho, lo hicieron tantos en América Latina, mantengan una doctrina y unas leyes de juego que ponen por encima el capital y muy por debajo el ser humano. Esto parece un lugar común, pero es una desfachatez que el pueblo griego esté sometido a esto. Y lo único que no quiere nadie es que Grecia entre en default, la tecnología de los tecnócratas del paquetazo neoliberal, pero está así, al borde del precipicio, la soplan y se caen. El pueblo griego está hasta el gorro de esta doctrina neoliberal y se siente estafado y está en su derecho. Como se sintió estafado el pueblo venezolano y produjo aquel legendario Caracazo contra una intención similar a esta. Y ahí vinieron los cambios. Aquello generó la primera de las etapas de la reacción en cadena que transformó después, dio la justificación histórica para la hermosa, la envidiable reacción patriótica que vino después. Tuvimos nuestros muertos. Grecia todavía no está en ese nivel. Pero en realidad, aquí lo que está en juego es, ¿se puede seguir jugando con la calidad de vida de los pueblos por defender determinadas doctrinas? ¿La unidad vale la pena sacrificando a un pueblo entero? Hay lecturas un poco más sofisticadas, pero para el hombre de la calle no pasan por ahí. El que tiene que llenar la olla, el que tiene que pagar su renta, su alquiler, no lo ve así. La histórica Plaza Sintagma, la gente harta del neoliberalismo y sus consecuencias, y el viejo Parlamento griego.
Los primeros sondeos del referéndum en Grecia dan la victoria al sí. Irán a las urnas para votar si quieren o no llegar a un acuerdo económico con la Unión Europea. Las primeras encuestas nacionales realizadas apuntan a que Grecia estaría por el sí. Pero Grecia no pagará el crédito del Fondo Monetario el 30 de junio. Πρέπει να τερματιστεί αυτό το πράγμα. Έχει υποφέρει πάρα πολύ ο ελληνικός λαός. Μας είπε να μην προτιμήσουμε την αυτοκτονία επειδή φοβόμαστε το θάνατο. Δηλαδή μας ετοιμάζει το θάνατο. Μην αυτοκτονήσετε, θα σας καθαρίσουμε εμείς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, του το κάνουμε δώρο να το κανονίσει για τον εαυτό του. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα κόλπο, πώς να το πω. Είναι προπαγάνδα. Ο κόσμος φαίνεται τη δύναμη του κόσμου, φαίνεται τι θέλει. Nikos decía, hemos venido aquí porque queremos decirle al gobierno y al conjunto de Europa que el gobierno no debe marchar. La austeridad no la queremos. Juncker nos dijo que podíamos elegir entre el suicidio por medio o la muerte. Estamos preparando nuestra muerte al decirle que no nos comprometemos al suicidio. ¿Vamos a matar nosotros mismos? No. Todo esto es parte de un truco. ¿Cómo podemos decirlo? Es propaganda. El poder del pueblo es obvio. Y también es obvio lo que no quieren. Estamos luchando por un futuro mejor. El mensaje que quiero enviar es que hay que dejar una herencia a nuestros hijos, la dignidad y la libertad. Y creo que estas medidas deben ser el mensaje para que vean que somos capaces de hacerlo. Todo el mundo movilizado en Atenas y todo el mundo indignado. Bueno, la gente que le está mandando un mensaje al Parlamento en el sentido de que no quieren ya vender su independencia por salvar una deuda, dicen a su manera el mensaje. Las cosas no pueden ir peor para los pobres, para los ricos la cosa es posible. Pero por eso están asustados por el referéndum. Pero su miedo no es nuestro miedo. Mientras el pueblo griego reacciona, la canciller Angela Merkel se reunió hoy con los líderes de los grupos parlamentarios del Bundestag para consensuar una posición alemana en este último capítulo de la tragedia griega, y no fue difícil, pero tampoco nada fácil, dicen otros, lograr un acuerdo. Europa no puede renunciar a sus principios por Grecia, dijo ella en la sede de la Cancillería. Asimismo, recalcó que Alemania está más que dispuesta a retomar las negociaciones si el domingo gana el sí en el referéndum convocado por el primer ministro griego. Bueno, la gente, sobre todo la gente joven, decía, las cosas no pueden ir peor para los pobres y no tenemos miedo, no podemos seguir en esta. Otro, Yanis Protulatorios, decía, espero que la mayoría de los votos sean por el no y espero que sea muy grande. Luego vamos a tener que ser fuertes en la negociación. No will be very big, and then we'll have a strong base for the negotiation. Luego, Kyriakos Mitsotakis, un legislador de la Nueva Democracia, también declaraba para los medios internacionales y decía, vamos hacia un referéndum que tendrá lugar y estoy absolutamente convencido de que el pueblo griego votará en favor de Grecia para mantenerse dentro de la zona del euro. Grecia debe permanecer dentro de la zona del euro y mantiene su condición de miembro robusto de la Unión Europea. Varsitsiosis, de legislador de la Nueva Democracia, decía, todo el mundo dice que el programa expira el miércoles, pero no van a dejar solos a Grecia. Si Grecia grita que tiene que quedarse en la eurozona, tienen que oírla. En suma, como vimos, miles de griegos se reunieron para rechazar un rescate financiero y la papeleta estaba aquí jugándose el futuro, ¿no? El sí o el no del paquetazo neoliberal, una alternativa a la que se llegó y de la que dependía fundamentalmente cómo van a seguir adelante las cosas. Si por la ortodoxia neoliberal
que caracteriza a Europa, o por la protesta social que dice, basta, hasta aquí llegamos. La concentración en la céntrica Plaza Sintagma y frente a los ministerios importantes decía que esto comenzaba con la campaña del referéndum convocado 2 guerras mundiales y a su aliado incluso en la independencia. Cosas veré de Sancho, hablando de hipócritas y sucios. Esta mañana el presidente tuvo la oportunidad de llamar por teléfono al presidente Hollande de Francia para discutir este tema. El presidente reiteró al presidente Hollande algo que hemos indicado en el pasado, que es importante que las partes se sienten alrededor de la mesa de negociaciones para desarrollar un paquete de reformas y la financiación, ya se fue por Grecia, ¿no?, que permita a Grecia volver al crecimiento y la sostenibilidad de la deuda en la zona euro, y ese es el objetivo al que apuntamos. Por otra parte, dijo, bueno, obviamente tener un proceso democrático en Grecia tendrá que seguir, es necesario que así sea. Vean que no improvisa, el tema es baldosa floja, así que lee. Sigue sobre Grecia, dice, obviamente tenemos un proceso democrático en Grecia que tendrán que seguir. Creemos que es importante que todas las partes, incluso antes del referéndum, sigan participando en conversaciones constructivas. Mientras tanto, en Moscú, Volin, el gran canciller de muchas horas de vuelo, se reúne con Vladimir Putin. ¿Qué dice Vladimir Vladimirovich Putin? Nuestra política está dirigida a apoyar a Siria y al pueblo sirio. Y esa es nuestra línea y no ha cambiado. Такой организация, как так называемое исламское государство, все готовы внести свою лепту в борьбе с этим злом. Luego agregó, tenemos relaciones muy amables con todos los países en la zona, sin excepción. Nos dicen que todo el mundo está dispuesto a contribuir a la lucha con una organización, contra una organización como el Estado Islámico, denominado como la razón del mal, ¿no? Por lo tanto, Putin reafirma el apoyo de Rusia a las autoridades sirias y dice, nuestra política de apoyar a Siria y sus autoridades y su pueblo seguirá vigente. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Al-Mualim, dijo, canciller de Siria, estoy muy contento con la reunión de hoy y puedo decirlo abiertamente, tengo una promesa de Rusia que continuará su ayuda a Siria, política, económica y militarmente. Y Sergei Lavrov dijo, estamos seguros, eso es lo que el presidente Putin ha pedido sobre la necesidad de que todos los países de la región formen parte de la solución a las disputas. Y en todos los casos los esfuerzos son dirigidos a la lucha contra la amenaza terrorista, que es una amenaza común para todo el mundo. Sobre los demás temas de la agenda podemos hallar una nueva etapa después y hoy queremos continuar nuestros esfuerzos que llevamos a cabo meticulosamente y vamos a seguir para eso. En alcanzar el consentimiento puede no convertirse en una coalición en el sentido clásico de la palabra, pero coordinación de acciones entre todos los que luchan la amenaza terrorista es crucial. Hay que hacerle frente a la amenaza terrorista. Y luego, otra pregunta, el canciller ruso dijo, los jugadores externos deben evitar cualquier acción que no contribuyan a la creación de tales condiciones, que no contribuyen tampoco a una solución política. Todo lo que se dice con respecto a la idea de un cambio de régimen es muy arriesgado, contradice además el comunicado de Ginebra y está jugando por desgracia en manos de los extremistas, algo que todo el mundo quiere evitar. Pero el tema de fondo es que Lavrov garantiza que Rusia ayudará a fortalecer la capacidad militar de Siria y con eso se levantó la rueda de prensa conjunta. Mientras tanto, en referencia al Medio Oriente, el jefe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Investigación de los Dramas en Gaza, Gary McGowan, decía hoy, la información que se reunió
en los puntos de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos por el Estado de Israel contra los grupos armados palestinos. En algunos casos esto puede constituir crímenes de guerra. Nos preocupa que la impunidad prevalece en todos los ámbitos. Hay violaciones claras al derecho internacional humanitario y al derecho internacional y a todos los derechos humanos. Y luego dice, está claro en el informe de los dirigentes israelíes que son los principales responsables de estos crímenes, de haber planeado deliberadamente una agresión bárbara. Lo dice Ibrahim Krahishi, embajador palestino al Consejo de Derechos Humanos. El informe también indica el fracaso de Israel, de una manera continua, en investigar estas violaciones masivas a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación, lo que equivale a crímenes contra la humanidad. Por su parte, el embajador israelí, porque aquí damos siempre las dos campanas, Eviatar Manor, dijo: un número sustancial de los dos casos han sido revisados, investigados y cerrados. Hay alrededor de 100 casos que aún están abiertos, crímenes de guerra presuntos, delitos muy graves. Yo creo que es justo que las investigaciones sean integrales ante las acusaciones que son graves y están siendo preparados también para que los argumentos de peso puedan asegurar, cuando sea necesario, el enjuiciamiento. Indictments are being prepared so that the indictments will also carry with them weight and assure prosecution. Robert Singer, secretario general del Congreso Judío Mundial, también salía a declarar. Por supuesto, automáticamente iba contra las decisiones investigadas por la ONU a través de sus comisiones sobre derechos humanos. Pero también lo pondremos acá. Ahí había muchos que decían, liberen a Gaza de Hamás. Por un lado, 16.500 misiles han sido lanzados desde Gaza hacia Israel. El reporte, la investigación, reporte parcial, es decir, campaña audiovisual en contra de lo que decide las Naciones Unidas como de costumbre cuando no es a favor de Israel. Robert Singer, judío, secretario general del Congreso Judío Mundial. El informe es parcial, el informe compara el Estado Democrático de Israel con Hamás, es inaceptable. El informe no se ocupa de muchos temas de las violaciones de los derechos humanos en el Oriente Medio. No se trata de que realmente ocurrió allí. El informe se ocupa de los ataques de miles de cohetes que cayeron desde Gaza en Israel. No, el informe definitivamente no es equilibrado y es absolutamente sesgado. Pero nuevamente Israel interfiere en una flotilla con ayuda humanitaria, por enésima vez. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, dice: este gran evento debe mover a la comunidad internacional, debe mover a aquellos que optan por el silencio a la posición activa de las decisiones contra la ocupación ilegal de los territorios palestinos por Israel, denunciadas tanto en los tribunales locales como internacionales. Estas son las tomas nocturnas, donde Israel intercepta, una vez más, uno de los barcos de la flotilla humanitaria que llegaba con ayuda a Gaza, y lo hace en aguas internacionales. Recordemos que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, 40 kilómetros de largo por 14 de ancho. Vean qué linda toma de los helicópteros en la puesta de sol en el Mediterráneo, donde se hacinan 1.750.000 palestinos en condiciones de aislamiento total y que solamente tiene 3 puertas de entrada. El comando de la Armada de Israel ha interceptado en la madrugada del lunes en aguas internacionales